Buenos días a todos. Vamos a comenzar, vamos a estar en Éxodo capítulo 14. Ahí vamos a arrancar el mensaje de esta mañana. Quiero hablarte una breve introducción de lo que vamos a leer y de lo que vamos a tratar en esta mañana para que podamos entender con mayor precisión cuando estemos leyendo cada una de las cosas que Dios nos permitió a través de su escritura. Cuando el pueblo de Israel, hermano, este pueblo hebreo escogido por Dios, salió de la esclavitud en Egipto, podríamos decir que cargaba una mezcla profunda de emociones. Había vivido en total 430 años bajo la opresión, 430 años siendo esclavo, 430 años siendo oprimido, 430 años acostumbrado a vivir en completa esclavitud. Era un pueblo que tenía heridas, era un pueblo que tenía temores, era un pueblo que podía tener traumas acumulados. 430 años en esclavitud les habían causado heridas. 430 años en esclavitud les había dejado lleno de temores. Y podemos ver también que tenían traumas acumulados. Eran libres por primera vez de 430 años. Por primera vez experimentaban el término libertad, pero eran completamente inexpertos en vivir en libertad. Salieron con esperanza de Egipto, pero también salieron con incertidumbre más en la manera en que los dejaron ir. Con una fe, pero con una fe recién nacida. Una fe que apenas estaba creciendo, una fe que Dios iba a desarrollar en ese desierto para convertirlos en el pueblo que Él quería que fueran. Salieron con emoción, cuando muchos de nosotros, ¿verdad? Podemos salir con emoción a muchas cosas, pero era una emoción mezclada con inseguridad y era una emoción mezclada también con cansancio. No era un ejército, eran familias vulnerables, porque después podemos ver cómo se convierten en ejército, cómo son capaces de enfrentar a otros pueblos o a otras naciones, pero en este momento no era un ejército, eran familias vulnerables, eran padres, eran madres, eran hijos, eran personas, ¿verdad?, que no sabían con certidumbre hacia dónde iban. El pueblo estaba emocionado, pero era un pueblo frágil, era un pueblo completamente temeroso. Y justo llega un momento en el que se encuentran frente al mar, donde no hay retroceso, donde no hay manera de regresar a Egipto, porque mismo Egipto viene tras de ellos. Cuando leemos Éxodo capítulo 14, dice que toda la furia del faraón, todos sus caballos de guerra, toda esta fuerza que él tenía, iban detrás de los hebreos para acabar con sus vidas. No había punto de retorno, no podían regresar, no podían ir para un lado, no podían ir para el otro, y lo que tenían enfrente de ellos era un inmenso mar. No sé si alguna vez tú te has sentido así, te has sentido completamente acorralado, te has sentido en un punto donde no hay salida, donde ves presión en tu vida por todos lados, en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, hay presión por todos lados, donde parece ser que el tiempo se agotó, donde parece ser que la puerta está cerrada y que no tienes escapatoria, de que no puedes ir más adelante, donde te persiguen problemas, donde los problemas parecen ser en ocasiones más grandes que nosotros, donde no sabemos a dónde ir, donde no sabemos qué hacer, donde caminamos a veces por fe, pero no vemos lo que tenemos enfrente. A veces son problemas familiares, esos problemas que están por todos lados, esas situaciones que parecen que no tenemos escapatoria. Hay veces son situaciones económicas. No sé si te has sentido económicamente cerrado, donde ya no hay dónde hacer, donde ya no puedes estirar más los pesos, donde te falta el dinero para los pagos. Situaciones que te tienen completamente acorralado como el pueblo de Israel. Puede ser alguna enfermedad. Una enfermedad que has tenido, una enfermedad que estás padeciendo, que parece que no tienes escapatoria, que te hace sentir abrumado o abrumada, que te hace sentir inseguro, que te hace sentir incierto de las cosas que siguen. Pueden ser decisiones difíciles, esas decisiones complicadas que en ocasiones tenemos que tomar, esas decisiones que tenemos que hacer, pueden ser también esas decisiones. O puede ser culpa, puede ser remordimiento, puede ser ese temor al futuro y puede ser procesos que aparentemente no terminan. Esa situación de estoy atrapado no es nueva. La podemos ver que Israel la sintió exactamente en Éxodo capítulo 14. Se sentía completamente atrapado, se sentía abrumado, sentía que no había escapatoria. Podemos leer el verso 10 y 12 que dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel temieron en gran manera. Y ellos comenzaron a pensar, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Mejor nos fuera servir a los egipcios. Y es que no podemos juzgar al pueblo, porque cuando te sientes acorralado, lo único que puedes ver como ellos es muerte.
Lo único que podían ver ellos era encierro. Lo único que podían esperar ellos es destrucción. Pero es justo en este momento, cuando se sienten completamente acorralados, donde Dios les muestra un camino que ellos no podían ver. Quiero hablarte de 3 cosas esta mañana. 3 cosas importantes que es necesario que analicemos en nuestra vida. No sé en qué encierro te puedas sentir, abrumado, atrapado, desesperado, donde sientes que no hay escapatoria. Pero esta enseñanza es muy fructífera para cada uno de nosotros, porque como hijos de Dios tenemos que entender algo. No hay garantía de que no nos vamos a sentir atrapados, pero la garantía es que tenemos a un Dios que puede abrir caminos. Como punto número 1 me gustaría hablarte es cuando lo que persigues o lo que te persigue es más grande que tú. Fíjate lo que dicen los versos 10 y 12. Los hebreos estaban completamente seguros que Egipto era más poderoso que ellos. Y es que vamos a ser francos, hermano. Eran más poderosos que ellos. 430 años en esclavitud. ¿Por qué se dejaron oprimir? ¿Por qué se dejaron a lo mejor pertenecer a la esclavitud con ellos? Porque sabían que eran más poderosos por ellos. Y es que en este punto Israel se enfrenta con su mayor miedo. Se enfrenta con el pueblo egipto. Se enfrenta con la guerrilla egipcia que va en contra con ellos para acabar con la muerte. Pero es que una de las cosas que hace el miedo, hermano, es que te hace ver más grande las cosas de lo que realmente es. Quiero ponerte este ejemplo. No sé si te ha pasado situaciones en las que había cosas que te daban miedo, pero años después las ves y parece que ya no están tan grandes. Fíjate, aventarte de una colina. Me acuerdo, ¿verdad? Cuando íbamos al pueblo con mi mamá, había cosas grandes, cascadas grandes, que cuando uno las ve dice, wow, parecen enormes y daban miedo. Pero cuando las visitas de más adultos dices, no estaban tan grandes, no eran como realmente parecía. Porque el miedo, una de las cosas que tiene es que exagera las cosas como realmente son. Te voy a dar un dato importante, no se te olvide. Cuando tú ves a un judío hoy, son personas altas y son personas muy fuertes. ¿Las has visto? Altas, fuertes. Pero cuando ves a un egipcio, son personas chaparritas como los mexicanos. Y son personas delgaditas. Y uno podría decir, ¿qué no se podrían haber defendido? Es que no es cuestión de que no podrían. Es cuestión de que el miedo te hace ver las cosas más grandes como realmente son. El miedo exagera al enemigo. No sé qué es lo que te tenga acorralado o lo que te tenga cercado, pero quiero decirte algo. El miedo está exagerando a lo que te enfrentas. Nunca es más grande, nunca es más fuerte, nunca es más temible que Dios. El miedo hace creer que Dios te está dejando solo. ¿Sabes qué hizo el pueblo hebreo cuando vio a todos los egipcios venir? Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Que no había sepulcros suficientes allá en Egipto y nos vamos a morir aquí? Porque el miedo lo que hace es decir, estamos completamente solos. No sé qué te tenga acorralado, no sé qué te tenga rodeado, pero no estás solo. Está Dios contigo. No permitas que el enemigo te haga creer que eso que te enfrentas es más grande que Dios. El miedo en ocasiones te paraliza. El miedo hace que te reduzcas. El miedo hace que minimices completamente de lo que eres capaz y te deja atónico a lo que vas a enfrentarte. ¿Sabes cuando tienes un miedo que realmente te hace mal? Cuando te paraliza. Cuando te deja quieto. Yo me di cuenta que no tenía este tipo de miedos cuando una vez se me aventaron unos perros y así gordito como estaba. No me alcanzaron. Pero dije, no tengo del que me paraliza. Me quedo y me muerden. Pero yo corrí, hermano, como nunca había corrido en mi vida. Pregúntale a Dani, ¿verdad? Te hace correr. ¿Cómo desaparecí así? ¡Pum! Oye, yo aquí no me voy a morir. Pero si tú tienes ese miedo que te paraliza, que te tiene atado,
es que hay alguien que te está haciendo creer que lo que te enfrentas es más grande que Dios. El miedo cambia tu teología. ¿Sabes qué te hace pensar? Minimiza a Dios y agranda tu temor. Quiero que leas las palabras del versículo 10. Temieron en gran manera. ¿Sabes que cuando está hablando de esto, en hebreo, ¿verdad? El término original es, estaban temblando. Literalmente, temblando ¿de qué? De miedo. ¿Has temblado de miedo por alguna situación? ¿Hay una situación que te ha hecho temblar de miedo hoy? ¿Que literalmente tus rodillas se aflojan? ¿Que el cuerpo empieza a temblar? Estás magnificando tu temor y te estás olvidando de quién es Dios. Uno podría decir, estos hebreos temerosos. Pero ellos sabían que si los egipcios los alcanzaban, ¿qué les iban a hacer? Los iban a matar. Pero una de las cosas que hace el miedo es que te hace más ver las cosas más grandes de lo que realmente es. También el pánico, hermano, distorsiona tu memoria. Hay una parte que se llama doctrina del shock. ¿Saben? ¿Alguien ha escuchado qué es la doctrina del shock? Produce suficiente miedo a una persona y va a hacer lo que tú le digas. Esta parte, ¿verdad? Hay un video muy interesante, no lo veas ahorita, ¿verdad? Después lo buscas en tu casa si te interesa, donde someten a las personas a grandes miedos y después de que reciben ese miedo, les dan órdenes que después de que se les pasa el miedo, las personas olvidan. Por ejemplo, ¿no? A una le pusieron a ladrarle los perros aquí enfrente y estaba tan choqueada que cuando le dijeron, dame tu cartera y dame tu dinero, la persona se los dio todo. Y ya después de que se les calma le dicen, oye, ¿y tu cartera y el dinero? No sé. No supe quién me la pidió. ¿Has visto que cuando pasan accidentes o cosas así, la gente dice, perdió todo y no sabe dónde quedó? Eso es la doctrina del shock. Métele suficiente miedo a una persona y va a hacer exactamente lo que tú le digas. Pero el miedo lo que hace también es que distorsiona la memoria. Quiero que leas el versículo 12 y veas lo que están, la semejanza que está diciendo estas personas. Mejor nos fuera servir ¿a quién? A los egipcios. Fíjate, 430 años siendo oprimidos por ellos, siendo maltratados por ellos, siendo a lo mejor esclavos de generación a generación. ¿Y sabes qué dicen cuando ven esta situación? Mejor nos hubiera sido seguir sirviéndolos. ¿Sabes qué hacen? Romantizan su pasado. Qué triste es darnos cuenta, ¿verdad? Que en ocasiones el dolor al pasado parece mejor que el presente. Mejor hubiera seguido en esa situación. Mejor nunca me hubiera bautizado. Mejor nunca hubiera tratado de cambiar. Mejor nunca hubiera hecho estas cosas porque ahora que estoy aquí completamente rodeado, empiezo a pensar que antes estaba mejor. Y es que la incertidumbre, hermano, en ocasiones hace creer que el pecado parece más cómodo. La incertidumbre de qué vendrá, de qué es lo que va a suceder, de qué es lo que va a pasar, te hace sentir más cómodo el pecado decir, no sé a lo que voy. El miedo, hermano, es esa esclavitud que parece estabilidad. El pueblo comenzó a pensar y decir, pues sí nos pegaban, pues sí nos maltrataban, pues sí todos estos traumas que traigo, ¿verdad? Son gracias a ellos. Pero mejor hubiera estado ahí. Mi hermano, es sorprendente cómo somos. Hay personas, y lo digo con mucho respeto, se las golpeaban, las humillan y las tratan mal. Y a mí me sorprendió esto, ya falleció, pero no sabe cómo lo extraña. Y uno dice, ¿estás bien? O sea, ¿qué extrañas? ¿Los golpes? ¿Extrañas que te trataba mal? Es que así somos, hermano.
la incertidumbre a lo que viene nos hace extrañar lo que somos. No vaya a ser que alguno de nosotros estemos hoy rodeados diciendo estaría mejor en mi Egipto. Estaría mejor sirviendo lo que era antes, haciendo de lo que antes vivía y de lo que antes venía y lo que me destruía, a pesar de que no la estaba pasando bien. Y es que la esclavitud, hermano, idealiza lo que destruía. ¿Ha escuchado a estas personas que se enamoran de su captor? Que después ya dice, ya lo veo hasta guapo, ¿no? Ya lo veo hasta agradable. Ya hasta se me hace interesante. ¿Sabe? Muchos estamos enamorados de nuestro captor, que creemos que es nuestro amigo. Que piensas como que Satanás es tu aliado. Como que él juega de tu lado. Como que no te va a romper a ti. Tú estás así, no es que él y yo uno mismo. No, no es así. Pero la esclavitud te hace creer, ¿verdad? Y te hace perder la memoria de lo que realmente es. Y me gustaría hablarte de una tercera cosa en este punto. Dios, hermano, escucha esto que te voy a decir, porque a lo mejor hay alguien hoy que lo necesita escuchar. Dios permite crisis que no entiendes para llevarte a una libertad que no te imaginas. Algo que me llama mucho la atención es que cuando leemos el verso 14:2, dice que fue Dios quien los puso ¿en dónde? En ese lugar. Dios fue el encargado de ponerlos en ese punto sin retorno. Dios fue el encargado de que les dijo, ahí van a acampar. Y hasta pareciera que le dijo, ahí se van a quedar en lo que yo despierto a Faraón para que venga a buscarlos. Dios los colocó en ese punto estratégico. Los puso en ese lugar. No era al azar, era la estrategia divina de Dios para demostrarles una libertad que ellos no imaginaban. Mira, hermano, si hoy tú te sientes rodeado, te sientes abrumado, sientes que no hay escapatoria, tienes que entender algo. Quizás Dios es el que te puso en ese lugar estratégicamente para mostrarte algo que ni tú mismo eres capaz de imaginar. Quizás donde está tu encierro, Dios ve la oportunidad para que salgas libre. Y es que hay veces, hermanos, hay situaciones que nos superan. Pero es justo en esas situaciones las que Dios utiliza para demostrar que Él tiene mayor poder que aquel que te persigue. Si tú estás en una situación en la que no ves escapatoria, en la que no ves salida, ¿por qué no piensas que es Dios quien te puso ahí para que por fin dobles tu rodilla y digas, necesito de ti, Dios? El pueblo de Israel, cuando lo vio, se abrumó. Pero fíjense en las instrucciones que Dios da. Vamos a leer el 13:14 y vamos a pasar al siguiente punto. Dice, este momento es clave de la historia. Cuando ven que viene el pueblo, comienzan a quejarse ellos y las palabras de Moisés al pueblo le dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará. Más adelante dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo reaccionar ante esas situaciones? Punto número 2, el mandato de Dios. Fíjate que cuando estás traduciendo estas palabras al lenguaje actual, no es una petición. Literalmente Moisés está usando una orden de milicia. Esta orden de milicia es, no temas, quédate quieto. Primera orden de parte de Dios, no temas. Dios habla de lo más profundo. Pide control emocional. Y es que cuando uno está pasando estas situaciones, hermano, lo más fácil que es sentir temor, es sentir pánico, es sentir miedo. Pero Dios nos habla a través de esta palabra y nos dice, no teman. Dios constantemente en la Escritura pide valentía emocional, valentía espiritual. No tengas miedo, no te olvides de que estoy contigo.
Ten esa obediencia espiritual, aunque no estés seguro de lo que va a pasar. Ten esa seguridad de que Dios está viendo la situación y no va a dejarte caer en esa adversidad. El miedo no desaparece hasta que tú escuchas la voz correcta. Y la voz correcta que Dios nos está pidiendo es: no sintamos temor, no seamos como los demás, mantengámonos sin temor, porque Dios es más grande que cualquier ejército que te persigue. La primera instrucción es: no temas. Segunda instrucción: estad firmes. Quédate quieto. No huyas del proceso. Y es que, hermano, cuando habla de esta palabra firmeza es plantarse, afirmarse y tomar tu postura. ¿Qué harías tú si ves a un ejército que viene tras de ti? ¿Qué harías tú si ves que alguien viene persiguiéndote y quiere acabar contigo? Quizás tratarías de huir, correr a donde sea, empezar a decir: no, pues mejor me muero ahogado, ¿no? Ahogado a manos de ellos, elegir la muerte, ¿verdad? Antes de hacer algo. Pero la petición que da Moisés y que Dios se la da a Moisés es: está firme. Mantente de pie. No huyas. No cedas al pánico. Ceder al pánico es bien fácil, hermano. No sé cuántas veces usted en su vida ha cedido al pánico. Yo muchas veces, hermano, cedido al pánico. En una ocasión, hermano, yo sé, Dani se los ha contado, pero nunca lo han escuchado de mi viva voz. En ese entonces, hermano, había que según que venía alguien y que destruía todo y que robaba las tiendas y robaba los negocios. No sé si usted lo escuchó. Creo que eran de los Frentes, no sé. Nadie se ofenda si es de ellos, ¿eh? Pero la verdad no entiendo. Pero yo me acuerdo que esa vez fui a la tienda. Mire, Dios me llamó la atención porque fui por un gansito, me acuerdo bien. Y la señora de la tienda empezó a decir: hijo, ve y dile a tu mamá, porque ahí vienen, ya vienen por las presidentes y vienen haciendo los destrozos. Y yo pues dije: bueno, gracias a Dios tengo un gansito, se me sube el azúcar, ¿no? Porque se me bajó del susto. Pero yo me asusté, hermano, o sea, yo realmente me espanté y yo sentía que ahí venían. No vi quién, pero dije: ahí vienen. Y llegué a la casa corriendo y les dije: que ahí vienen, que están destrozando los carros y se están metiendo a las casas. Y mire, empecé a agarrar los carros ahí en la casa y los empecé a meter al estacionamiento. Pero yo bien desesperado, ¿no? Y todos riéndose en la casa. ¡Cálmate! La señora de la tienda es bien chismosa. Yo: no, quién sabe, ¿no? Yo la veía como la más sabia. Hermano, estaba encerrado, lleno de pánico. Y nadie llegó. Le da risa. Pero ¿qué hay de usted? ¿Qué es lo que lo tiene atormentado y lleno de pánico, que lo hace creer que no tiene escapatoria? ¿Es ese problema? ¿Es esa situación económica? ¿Es esa angustia? ¿Es esa enfermedad? ¿Es esa dificultad? ¿Es esa adversidad que te llena y que te dice: no puedo estar, tengo que huir y salir corriendo? La instrucción de parte de Dios es: no cedas al pánico. No hay necesidad de huir. Si Dios es el que te puso ahí, es Dios quien va a darte la llave, el camino, la puerta por donde salir. Pero lo primero que tienes que hacer es no temer y mantenerte firme. Porque la fe no es correr, hermano. La fe es permanecer donde sabemos que Dios va a estar obrando. Dios, hermano, le pide algo al pueblo. Y le pide una tercera cosa: no hagan nada. No huyan, no retrocedan y no reaccionen por miedo. Y uno dirá: ¿me quiere dejar morir aquí solo? Aquí viene lo hermoso, hermano, de este pasaje, porque Moisés les dice: porque Jehová, que hoy, ahorita va a pelear por nosotros. Él nos va a defender. Va a luchar a muerte.
va a combatir con propósito. Es justo en ese momento, hermano, donde Dios te dice, no temas, mantente firme, porque yo voy a pelear por ti. Porque te voy a demostrar quién soy yo. Dios no nos deja solo. Dios va a intervenir. Dios no solamente nos mira a la distancia. Dios va a actuar. Dios no solamente nos consuela. Él pelea por nosotros. Nuestro enemigo puede estar contra nosotros. Pero es justo en ese momento en que Dios pelea por cada uno de nosotros. Por eso te dice, no te muevas, no temas. ¿Y sabe qué le dijo a los hebreos? Me encanta porque le dijo, guarden silencio. Y es que, hermano, cuando uno está con miedo, puede decir muchas cosas. Puede empezar a quejarse. ¿Qué hizo el pueblo hebreo? ¿No había suficientes sepulcros en Egipto? ¿En la queja? Mejor nos hubiéramos quedado allá sirviéndoles. Está hablando el miedo. Porque cuando uno habla en estas situaciones puede venir la queja. ¿Por qué a mí? ¿Yo por qué? Puede venir el miedo. Tengo duda. Puede venir la ansiedad y la desesperación. Pero Dios le pide algo más al pueblo. Guarda silencio. O sea, casi, siéntate, chiquito. Te voy a mostrar cómo es esto. Te voy a enseñar el camino. Hay batallas, hermano, donde la mejor armadura que podemos tener es guardar silencio y confiar plenamente en Dios. Y como tercera cosa, hermano, me gustaría hablarte. La orden de Dios es, sigue marchando. Fíjate lo que dice el verso 15 y 16. Cuando Moisés le dice a Dios, Dios, ¿tu pueblo tiene miedo? Dice, dile que no teman. Dile que estén firmes. Y le dice después a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y divide el mar. Fíjate, marchen y divide el mar. Mira, primera respuesta de Dios. ¿Por qué clamas? Dios en ocasiones, hermano, no es que ya no escuche tu oración. En ocasiones Dios ya la contestó. Lo único que tú tienes que hacer es caminar conforme a lo que Él ya te contestó. Hay veces Dios ya te dijo es por aquí y uno está neciado que quiere que sea por otro lado. Hay un momento, hermano, para clamar, sí. Hay un momento para pedir a Dios, pero hay un momento para actuar. Moisés le está pidiendo a Dios una respuesta y Dios le dice, yo ya te di la respuesta. Sigue las instrucciones. Es momento de marchar. Es momento de caminar. O sea, Dios ya nos dio esa respuesta a nosotros en ocasiones. Lo único que tenemos que hacer es seguir. ¿Cuál es la respuesta para este pueblo? Marchen. Porque la fe avanza, aunque en ocasiones no se ve nada. Fíjate lo que está. ¿Cuál es la instrucción? No se detengan y el mar se va a abrir. Te pregunto yo, hermano, ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Que el mar se abriera y ellos caminaran? ¿O caminar antes de que el mar se abriera? Pero la instrucción de Dios es, caminen. El mar todavía no se abre, pero ustedes sigan adelante. Cualquiera avanzaría cuando el mar se abre, pero es necesario avanzar aunque el mar todavía no se abra. La indicación que Dios nos deja en su escritura es, sigan adelante. En ocasiones Dios no abre el mar, porque primero pide la acción. Dios está diciendo, avancen y yo luego abro el mar. Actúen y yo hago el milagro. Crean en mí y yo les mostraré el camino. Porque la fe es exactamente eso. Caminar, aunque todo parezca en nuestra contra. Cuando Moisés alza la vara, hermano, Dios le da al pueblo lo que necesitaba. Comienza a abrirse el mar, la provisión se hace presente para todos y se comienza a producir este suceso
extraordinario. Lo que pensaban que los tenía completamente rodeados, Dios en cuestión de segundos lo abre para poder caminar en él. Quiero decirte lo siguiente. Esa situación que nos tiene abrumados en ocasiones y que nos tiene rodeados, Dios puede abrir un camino en segundos. Lo único que nos pide es, no temas, está firme y continúa caminando. No sé qué estés pasando, mi hermano, pero estoy seguro de que Dios es fiel para cumplir su palabra. Y si no tememos, si nos mantenemos firmes y si seguimos avanzando, estoy seguro que si Dios abrió un mar, hoy puede abrir un mar de problemas, un mar de sanación, un mar de salud, un mar de economía para cada uno de nosotros. Quiero concluir con esto. El Dios que transforma mares en caminos. Donde Israel vio la muerte, Dios vio un camino. Donde Israel vio un obstáculo, Dios vio un puente. Donde Israel vio el final, Dios apenas estaba viendo el comienzo. Donde Israel vio un ejército, Dios vio la victoria. Y donde Israel vio lo imposible, Dios vio la oportunidad. Hay algo que me gustaría que te quedes. Lo que te persigue no es más grande del que te guía. Dios es más grande que todo. Lo que hoy te encierra será lo que Dios use mañana para glorificarte. El mar que te detiene será el mismo mar que va a destruir a tus enemigos. El paso que tienes de miedo es el paso que te abrirá el camino extraordinario que Dios tiene para ti. Dios no es un Dios que improvise. Es un Dios que te ha puesto en un lugar estratégico para demostrarte quién es tu Dios. Quiero concluir diciéndote, ¿quién te persigue hoy? ¿Qué pasado estás idealizando que no quieres renunciar a él? ¿Qué miedo te tiene paralizado hoy? ¿Y qué vara tienes en tu mano que estás usando para que puedas abrir ese mar? Dios hoy nos puede y nos deja claro, no temamos, quedémonos firmes y es tiempo de que Dios pelee con nosotros. La peor situación de tu vida, hermano o amigo invitado, puede ser solo el comienzo para que Dios te demuestre lo mejor de él. Ese pueblo cansado necesitaba una señal. Necesitaba algo que le hiciera abrir los ojos para darse cuenta quién era su Dios. Y Dios hace lo extraordinario, abre el mar. Mi oración, hermano, de verdad es que Dios nos abra nuestro mar. Nos permita usar esa situación tan complicada que en ocasiones pasamos para demostrarnos quién es nuestro Dios y quién tiene el control de nosotros. Que Dios le bendiga, hermano.